Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme, voy a hacer aquí en este momento algo que no había hecho, que es encender la luz. Ya está, discúlpeme. Bien, déjame empezar informándole que la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja de los Estados Unidos, comenzó ya el debate sobre, pues eso, a debatir, a discutir sobre el presupuesto grande y precioso del presidente Donald Trump para sus próximos 3 años y medio de presidencia. Esto al día siguiente de que el Senado, que es la Cámara Alta, lo aprobara, pero lo aprobara de manera marginal. Lo que aprobó el Senado de Estados Unidos fue, pues bueno, pues este presupuesto. Y ahora, una cosa es lo que presentó el presidente Donald Trump, otra cosa es lo que presentó el Senado después de las modificaciones que dio, y ahora sigue que lo manoseen los de la Cámara de Representantes. De cualquier manera, el presidente Trump quiere que este presupuesto sea aprobado para el viernes, que el viernes es feriado en Estados Unidos, el Día de la Independencia, el famoso 4 de julio. Sin embargo, pudiera ser que no suceda así, pudiera ser. Hay que decir que algunos de los republicanos en la Casa de Representantes no están contentos con los cambios que el Senado le hizo a este presupuesto, el cual en general aumenta de manera importante el déficit presupuestal, cosa que ya de por sí es pesado para los republicanos, para algunos republicanos aceptar, ya de por sí, pero encima de que aumenta el déficit de presupuesto, encima de eso, tiene grandes recortes a los cuidados de salud, por ejemplo. Tiene grandes recortes a los cuidados de salud. Y eso definitivamente es demasiado difícil de tragar para no solamente demócratas, sino para muchos republicanos. Sobre todo los congresistas, cuyos ciudadanos son los que ellos representan directamente. Y en Estados Unidos sí es representación directa, ¿sí? Entonces, si un ciudadano cree, siente o sabe que sus beneficios o prestaciones de cuidados de salud por parte del gobierno se van a disminuir por parte de este presupuesto que presuntamente fue apoyado por su congresista, pues entonces ya no van a votar por el congresista. Y esa es la consideración que tiene precisamente dicho congresista, justamente. Bueno, decir que el presidente Donald Trump anunció un acuerdo comercial con Vietnam, con lo que entonces se le reducen los aranceles a las importaciones de Vietnam en un 20%, justo unos días antes
de que comenzara un arancel recíproco del 46% entre ambos países. Hay que decir que a aquellos productos que vengan de Vietnam, pero vaya, aquellos productos que vengan de otro país, pero vía Vietnam, como por ejemplo pudieran ser productos chinos, pero vía Vietnam, se les aplicará un arancel del 40%. El presidente Trump añadió que las exportaciones hacia Vietnam no serán sujetas a aranceles. Y ese es el acuerdo comercial. Por cierto que el presidente Trump informó que Israel acordó las condiciones necesarias para un cese al fuego de 60 días en Gaza. Trump agradeció y reconoció el papel de Egipto y de Qatar, o de los oficiales de Egipto y de Qatar, para que se realizara este plan, el cual ahora entregarán a Hamas para su consideración. El presidente Trump urgió a Hamas a aceptar el plan, advirtiendo que si no lo aceptan, las cosas solamente van a empeorar. Dijo Trump que la tregua podría ser utilizada para que todas las partes trabajen para el fin de la guerra. Entonces, en teoría, la bola está en la cancha de Hamas. Irán dijo que suspendió la cooperación con el supervisor nuclear de las Naciones Unidas. El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que esta suspensión de la cooperación durará hasta que se pueda garantizar la seguridad en las instalaciones nucleares y sobre el personal que trabaja en ellas. Esto después de los recientes ataques de Israel y de Estados Unidos, porque Irán tiene acceso limitado por parte de las Naciones Unidas a estos sitios nucleares y no queda claro qué tan estricta esta prohibición que tiene por parte del supervisor de las Naciones Unidas podrá ser realmente realizado. Hay que decir que Tesla, la productora de automóviles eléctricos, entregó en el segundo trimestre del año 13,5% menos automóviles que el mismo periodo del 2024, presentando su mayor caída trimestral en la historia de Tesla. Con todo, entregó más autos de los que se estaba estimando. Es decir, se estimaba que iba a presentar peores cifras todavía. En ese trimestre, que es el segundo, Tesla entregó 384,000 automóviles eléctricos. Hay que decir que Tesla está sufriendo de un rechazo por parte de sus clientes, por parte de los consumidores en general, en contra de lo que se considera es su presidente divisivo, Elon Musk, el cual públicamente está enfrentado al presidente de Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, mencionar que en lo que es una determinación histórica, en Australia, una investigación liderada por líderes aborígenes determinó
que los colonialistas británicos cometieron genocidio a partir de 1830 en lo que se le conoce ahora el estado de Victoria en Australia. Esta Comisión de Justicia Yuruk encontró que entre violencia y enfermedades redujeron a la población local en 3/4 partes en solamente 20 años. Esta comisión se tomó 4 años y delineó 100 recomendaciones para reparación, si es que puede haber tal cosa. Bien. Bueno, pues este miércoles se liberaron las últimas cifras del desempeño económico de Rusia y se confirma lo que se venía ya estableciendo en prácticamente todo lo que va este año, es que la economía rusa se está desacelerando. ¿Sí? Gran diferencia a lo que sucedió, por ejemplo, en el 2023, en el que la economía rusa estaba en un boom. En el 2024, todavía el Producto Nacional Bruto de Rusia subió por más de 4%, porque, bueno, hubo un aumento en las exportaciones de petróleo y, por supuesto, la inyección de estimulante a la economía por parte del fuerte gasto gubernamental. Por tanto, las sanciones de Occidente no afectaron, no se sintieron tanto durante el año pasado. Sin embargo, ahora la economía de Rusia está creciendo por un diminuto 1 punto porcentual. Y aquí sí es en gran parte por las sanciones de Occidente, sobre todo específicamente en el principal, por no decir único producto de exportación de Rusia, que es el petróleo. Sin embargo, también el mercado doméstico está jugando un papel aquí. Hay que decir que el Banco Central ruso aumentó las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación, la cual subió de la mano de la actividad económica. De tal manera que con mayores tasas de interés, el dinero es más caro y esto ha hecho que el consumidor ruso deje de hacer lo propio, es decir, que deje de consumir y las compañías dejen de invertir. Y así es como viene una desaceleración económica. Hay que decir que también el gobierno de Rusia está quitando el acelerador está quitando el pie del acelerador fiscal, en parte porque ya no ve la necesidad de estar gastando de manera muy importante, al menos en militar. Digamos que gastó lo suficiente durante el año pasado, por tanto puede gastar menos este año. Hay que decir que también las cifras que se liberaron este miércoles acerca de las ventas comerciales y los salarios reales en Rusia, todas apuntan a una desaceleración de esta economía. Y bueno, este miércoles, Javier Milei, el presidente de Argentina, es el anfitrión de sus pares del Mercosur en esta reunión cumbre de esta unión aduanera del cono sur del continente americano. Hay que decir que el año pasado el Mercosur había acordado un acuerdo comercial histórico con la Unión Europea. Sin embargo, este año el tono de esta reunión será menos triunfal que el año pasado, porque este acuerdo comercial con la Unión Europea no ha sido ratificado todavía por Europa. Los países del Mercosur
increíblemente se pusieron de acuerdo y lo lograron pasar, pero increíblemente Europa no lo ha pasado todavía, con todo y que ellos sí tienen una unión y lo del Cono Sur no se acerca en lo más mínimo a eso. Pero bueno, así son las cosas en geopolítica. Hay que decir que adicionalmente, de nuevo, y digo de nuevo porque esto es perenne, siempre están aflorando y calando las fuertes diferencias que existen entre los dos principales miembros del Mercosur, que son Brasil y Argentina. ¿Sí? Porque, pues, como usted puede pensar, actualmente no puede haber presidentes más opuestos que Javier Milei y Fernando Lula da Silva. ¿Por qué dije Fernando? No sé. Por Ignacio Lula da Silva. ¿Sí? Hay que decir que usted sabe, Javier Milei es de derecha completa, Lula da Silva es de izquierda completa. ¿Sí? Eh, por tanto, de por sí ambos presidentes prácticamente no se dirigen la palabra, no les gusta hablar el uno con el otro, ¿sí? Pero aparte, tienen posiciones totalmente divergentes respecto al Medio Oriente. Hay que decir que Javier Milei es totalmente apoyador de Israel y Lula totalmente no. Hay que decir que además se estaba esperando que en su visita a Buenos Aires, Lula da Silva visitara en su arresto domiciliario, no solamente en su domicilio, sino en su arresto domiciliario, a nadie menos que el némesis de Javier Milei, que es Cristina Fernández de Kirchner, la cual está ahora viviendo y sufriendo una sentencia de 6 años de prisión domiciliaria por corrupción. No puede salir de su casa. Y la última vez que chequeé no podía ni siquiera salir al balcón de su casa. Hay que decir que todo esto hará de que los líderes del resto del Mercosur, que son Uruguay, Paraguay y Bolivia, pues ellos sí puedan sentarse a disfrutar un café y hablar de comercio entre los países. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Hablando de Rusia, uno de los problemas también que está afectando a la economía de Rusia es la caída del turismo. Poca gente está animada a ir a Rusia de vacaciones, ¿sí? Y bueno, un país en Europa que está sufriendo contrariamente, o que está sufriendo totalmente de lo contrario, pues es España. España el año pasado tuvo un récord de 94 millones de turistas, que es prácticamente el doble de la población de España. Y este año se anticipa que vaya a recibir incluso más visitantes España. Esto se confirma o se hace pensar por los datos que se liberaron este miércoles. Hay que decir que en mayo, España recibió a 9,4 millones de turistas, con lo cual, en lo que va del año, ha recibido hasta ahora 35 millones de turistas, que es 5% más que el mismo periodo del año pasado. Y por supuesto que el gasto del turista en España es lo que contribuye a que España sea el país de la Unión Europea con un crecimiento económico más vigoroso. Precisamente. Sin embargo, decir que, bueno, y está empezando la temporada pico de visitante a España y con todo, esto está haciendo a muchos españoles bastante desdichados por esta circunstancia. Usted recordará que a partir del año pasado o en el año pasado, algunos activistas protestaron a lo que lo llaman ellos sobreturismo, ¿sí? Y en un incidente que fue ampliamente difundido por redes sociales y también por medios tradicionales, en el que
mujeres, presuntamente españolas, presuntamente residentes de España, disparaban con pistolas de agua a los turistas que estaban disfrutando de sus tapas por las famosas Ramblas de Barcelona. Usted recordará de esas imágenes. Hay que decir que este año algunos grupos que se identifican como de ultraizquierda están repitiendo estos hechos. Y decir que aunque estas protestas son esporádicas, no son generalizadas, son esporádicas, hay que decir que, y no todos los españoles eh, realizan este tipo de protestas, sí muchos españoles simpatizan con el sentimiento negativo. Tal vez no con las protestas, pero sí con el sentimiento negativo que impulsa estas protestas, ¿sí? Porque la demanda de hospedaje de los turistas por departamentos que no son hoteles, es decir, por no hoteles, por Airbnb, pues, por Airbnb, vamos a decirlo como es, por Airbnb. La demanda de los turistas por apartamentos que no por hoteles encarece el acceso de los españoles a vivienda. Es decir, muchos departamentos que antes estaban disponibles para ser alquilados de largo plazo por residentes de España salieron de ese mercado para dedicarse exclusivamente a turistas que pagan una tarifa diaria en lugar de pagar un alquiler diario en lugar de pagar un alquiler mensual. Y mes a mes es mucho más lucrativo cobrar diario que cobrar mensual. ¿Sí? Entonces, los españoles se están quedando sin casas. Literal, las casas ahí están, solamente que no son para ellos. ¿Sí? Hay que decir que, y esto es encima de un déficit de casas que ya existía antes del fenómeno de Airbnb. Ya existía. ¿Sí? Y entonces esto para las autoridades locales pues representa un tremendo problema, porque tienen ellos el gran reto de balancear estas preocupaciones importantes de un gran segmento de la población española con el hecho de que el gasto de turismo en las ciudades españolas es literalmente el ganso de los huevos de oro, literal. Y muchos españoles que sufren de la falta de vivienda por el turismo, el resto de su vida depende del turismo, porque trabajan en un hotel, porque trabajan en un restaurante, porque trabajan en una tienda, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. El hecho de que España sea el país de mayor crecimiento en la Unión Europea es precisamente por el turismo. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que se iba a sufrir por demasiado turismo? Imagínese usted. Imagínese usted tener sobreturismo en Cancún. Y cuando digo sobreturismo, probablemente ya lo hay, pero que la población de Cancún que vive del turismo se queje del turismo. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo. Bien, rápidamente, ¿usted sabía que están buscando el sucesor del Dalai Lama? Por una razón muy sencilla. El actual Dalai Lama ya está cumpliendo 90 años, ¿sí? Y entonces, decir que para los budistas tibetanos, el hablar de quién será el próximo Dalai Lama o quién sustituirá al Dalai Lama es incluso hasta como de mala suerte. Es un mal augurio, ¿sí? Eh, pero pues, sin embargo, lo han estado teniendo que afrontar porque el líder espiritual, pues precisamente
está cumpliendo 90 años y el propio Dalai Lama anunció la manera en que se elegirá a su sucesor. ¿Sí? Algunos estaban creyendo que Dalai Lama, él, iba a elegir a alguien que emanara dentro de otra persona mientras, obviamente, esa persona todavía está viva. ¿Sí? Básicamente lo iba a elegir. Nada más que estamos hablando del espiritismo budista y entonces en rebuscadas palabras hablan del espíritu, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que iba a hacer el Dalai Lama decir es, tú la traes, tú eres, básicamente. ¿Sí? Pero bueno, la manera en que ya dijo el Dalai Lama que iba a reencarnarse iba a ser de acuerdo a la tradición budista tibetana. Y esto dicta que después de que él muera, sus ayudantes y los lamas más viejos o más encumbrados, ¿sí? Se pongan de acuerdo para identificar a un niño que sea la reencarnación del actual Dalai Lama. ¿Sí? Eh, Hay que decir que el Dalai Lama insistió en que esta elección debe ser realizada por Gaden Podrank Trust o por el Fondo Gaden Podrank, ¿sí? Que es una ONG, una organización no lucrativa que él fundó y dijo al respecto que nadie más tiene la misma autoridad para interferir en esta materia, dijo el Dalai Lama. La va a elegir la fundación que yo creé, dijo él. Y todo esto es para darle la vuelta y para quitarle el poder y para evitar que China se apodere del proceso de elegir al Dalai Lama, ¿sí? Porque, como usted sabe, el Partido Comunista Chino confiscó, se quedó con el Tíbet en 1951 y por tanto China, como es absolutista como es, ya ve que China es muy bueno con todo mundo menos con sus vecinos, ¿va? Y con el Tíbet no es bueno para nada. Y entonces China dice que ellos son los únicos que tienen el poder y la potestad de elegir al próximo Dalai Lama, ¿sí? Hay que decir que Dalai Lama huyó de Tibet hacia la India en 1959, ¿sí? Y pues China ha estado combatiendo básicamente desde entonces la campaña no violenta del Dalai Lama alrededor del mundo para traer atención a su país, que está absorbido por China, ¿no? Que es el Tíbet, ¿sí? Y entonces, pues el punto es que con toda seguridad, cuando fallezca el Dalai Lama, pues va a haber dos. El elegido por Gaden Pordang, ¿sí? Que sería en teoría el legítimo sucesor del Dalai Lama, y aparte el que China diga. Y entonces, pues eso es lo que va a ser con una esa va a ser una realidad constante y sonante durante el próximo futuro, una vez que desaparezca el actual Dalai Lama, con toda seguridad. Bien, antes de irnos a una pausa, déjeme, yo le quiero decir, tenía yo algo aquí para usted rápidamente, decir que quiero volver un poquito rápidamente a Rusia y sobre la guerra en Ucrania, ¿sí? Porque ahora que ya se resolvió aparentemente el conflicto con Irán, pues ahora la atención se ha vuelto de nuevo hacia el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde, eh, donde Rusia aprovechó la atención que el mundo tenía sobre Irán e Israel con un avance que se le conoce como el avance de verano o el avance veraniego de Rusia sobre Ucrania y el cual ha tenido pues resultados mixtos porque mientras que efectivamente Rusia ha
avanzado sobre Ucrania, lo ha hecho con un gran costo, fuerte, fuerte costo, ¿sí? Decir que la semana pasada el más alto militar de Ucrania, que es Oleksandr Syrskyi, dijo que después de 2 meses de ofensiva, esta está presentando desgaste y que los intentos de crear una zona de colchón alrededor del noreste en el territorio de Sumy estaban colapsando. Dijo este oficial ucraniano que Rusia falló en o no logró tomar el centro logístico importante de Prokopsk, en donde se concentraron cerca de 110,000 tropas. ¿Sí? Decir que se reporta que cada vez más los ataques rusos se están realizando por medio de soldados en motocicletas, tratando de romper las líneas ucranianas y empezar a atacar por atrás, ¿sí? O por la retaguardia, pues. Eh, Hay que decir que estos ataques o estos intentos no fueron muy exitosos. Para esto, los ucranianos se han valido mucho de drones para evitar este tipo de tácticas. Sin embargo, Ucrania estima que actualmente Rusia está produciendo 66% más misiles balísticos, 66% más misiles balísticos que lo producía el año pasado y que se dirige a incrementar drones drones de ataque y a incrementar esta producción de los actuales 2,000 a 5,000 mensuales. Estas son las estimaciones que tiene Ucrania sobre Rusia. ¿Sí? Por lo pronto decir que el domingo pasado Rusia lanzó más de 500 armas aéreas sobre ciudades ucranianas. Y me refiero cuando son 500 armas aéreas, son entre drones y misiles. Y en el domingo, con estas 500, fue el ataque aéreo más intenso de Rusia sobre Ucrania desde que inició la guerra. Y este tipo de ataques tan severos y tupidos se están haciendo cada vez más frecuentes y por tanto más letales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es miércoles y miércoles vamos a hablar de tecnología y tecnología últimamente da muchísimo que hablar. Siempre, siempre es un tema actual y siempre cuando hablamos de un tema de tecnología un día, al día siguiente ya es obsoleto y aparece otra cosa totalmente nueva y diferente, ¿no? Y el tema anterior ya se convirtió en viejo. Aquí nosotros, concretamente con este tema en particular, lo estuvimos siguiendo paso a paso y Daniel Hernández estuvo con nosotros en ese proceso. Empezamos hablando, usted se acuerda de las quejas de Sam Altman de OpenAI, denunciando, quejándose de que, bueno,
Antes de eso incluso se estaba informando que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y después Meta, se estaba dedicando a formar una nueva división de inteligencia artificial gigante para Meta. Eso fue lo primero que se informó. Después de los pocos días se informó de Sam Altman, que estaba quejándose de que Mark Zuckerberg le estaba tratando de piratear ejecutivos de OpenAI con un bono de hasta $100 millones. Que ahí fue donde Daniel Hernández dijo humildemente que lo buscaron, que cosa que no dudo en lo más mínimo, ¿no? Pero lo pudimos retener. Y bueno, 2 semanas después, se está informando esta semana que ya Mark Zuckerberg ya lo hizo formal y presentó una nueva división de Meta que será llamada de superinteligencia, donde parece ser que es una gran, gran apuesta de Meta hacia ese lado. Ese es tan solo este tema del que vamos a hablar en este momento y está justo con nosotros mi querido Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, hola Alberto. Bien y súper agradecido porque me igualaron el bono que me ofreció Zuckerberg. Entonces, Sí, todo sí, bien. sí. Con la diferencia de que nosotros te queremos y Mark Zuckerberg no. Esto es puro interés lo de Exacto, Zuckerberg. exacto, exacto. Ese fue el kicker. Bueno, ahí te lo dejé yo iniciado, pero este tema es mucho más denso que esto. Claro, este tema es muchísimo más denso que esto y como bien mencionabas, todo inicia cuando Mark Zuckerberg compra a la empresa que se llama Scale AI. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante y por qué este es el primer paso? Bueno, primero, Scale AI es la compañía que se dedica a etiquetar el contenido en Internet para que los algoritmos de inteligencia artificial puedan aprender qué significan las cosas, ¿ok? Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial no es que uno les mete la información y ellos solos van tratando de deducir de qué están hablando, sino esto se llama, es un entrenamiento que se le tiene que dar a la inteligencia artificial. Entonces, yo tengo una imagen de un perro, un ser humano al inicio de la inteligencia artificial tiene que ponerle una etiqueta, decirle, esto es un perro. Yo tengo la imagen de un gato, un ser humano le tiene que poner la etiqueta de que eso es un gato. Esto se llama entrenamiento supervisado. Scale AI es la empresa de entrenamiento supervisado más grande del mundo y de las más importantes. Trabajaba con Google, trabajaba con OpenAI, trabajaba con Facebook, trabajaba con todas las grandes empresas. A raíz de la compra de Facebook de Scale AI, entonces las otras empresas dicen, ah, no, 5 segunditos, yo no quiero que esto esté en manos de uno de mis principales competidores y la gran mayoría han roto lazos. Entonces, por ahí empezó esa gran estrategia de consolidación de Zuckerberg. Para los que les gusta la teoría militar o la Segunda Guerra Mundial o esto es lo que comúnmente se llamaría una cabeza de playa, un beachhead, ¿no? Que es cuando uno va a hacer una invasión, primero empieza tomando una playa como lo hicieron los aliados en Normandía y de ahí hacen su expansión. Esto también es importante porque no solo compraron Scale AI, sino también estaban hasta cierto punto, y me disculpo por la frase, comprando a Alexander Wang, ¿ok? Le estaban comprando la ficha, le estaban comprando el contrato. Entonces, la mitad de la inversión es traerse a la empresa, pero la otra mitad de la inversión es traerse a Alexander Wang. Esto es una compra de $14,000 millones y de ahí es de donde Zuckerberg dice, ok, Alexander Wang, ya no sos el CEO de Scale AI, que ahora es de Facebook, ahora sos el CEO o el Chief Artificial Intelligence Officer de esta nueva división que ellos están creando que se llama los laboratorios de superinteligencia. Entonces, desde ahí parte un esfuerzo de consolidar todos los usos de inteligencia artificial que está haciendo Meta, traerlos debajo de una sola sombrilla para crear modelos súper inteligentes y de ahí es de donde empiezan a buscar traerse talento de otros lados. Como tú dices, se reportan contratos de hasta 9 cifras en el proceso de contratación o robo de talento que está haciendo Zuckerberg. Pero es interesante, Daniel, porque Facebook tiene una historia importante de ir absorbiendo, no sé si competidores, pero sí empresas que le pueden ayudar a ser más grandes y se las absorben por completo. Instagram, WhatsApp, etcétera. Acá me parece que la estrategia es un poco diferente porque está haciendo, se compró una, pero aparte está haciendo una inversión muy grande orgánica desde dentro. Exacto.
Hay un libro muy famoso de un tipo que es medio controversial que se llama Peter Thiel, que es buen amigo de Elon Musk, es uno de los financistas más grandes de startups en Estados Unidos, está muy metido con el Partido Republicano en la parte de política, pero el asunto es que este señor Peter Thiel tiene un libro que se llama De cero a uno. ¿Ok? Y él básicamente lo que dice en consejos de emprendedurismo es que los emprendedores que verdaderamente le agregan valor al mundo son esos emprendedores que pasan de cero, no existía nada en este campo y en esta solución, y crean uno, crean ese primer paso de verdadera innovación. Si nosotros nos devolvemos a la historia de Facebook histórica, y yo por eso no soy tan fan de Mark Zuckerberg y tampoco soy tan fan de Facebook, Facebook nunca ha hecho un cero a uno. Todos sus modelos han sido copias de otros modelos o han sido un golpe de suerte en combinación con una copia de otro modelo. Por ejemplo, las redes sociales. Facebook como red social lo contratan los gemelos Wilkenvoss, que ya de hecho está documentado en corte, para que le hagan la competencia, no me acuerdo si era MySpace o alguna de estas redes sociales primero de inicio. ¿Ok? En medio camino, él decide montar su propia red social cuando su experimento de Facebook, que era diseñado para otra cosa, lo empiezan a utilizar como una red social. Tú lo acabas de mencionar bien. Instagram lo compraron, WhatsApp lo compraron, trataron de comprar Snapchat y cuando no pudieron comprar Snapchat, entonces metieron los stories y metieron el contenido que desaparece. Entonces Facebook es verdaderamente, vamos a ver, a nivel de esta concepción de cero a uno, una gran máquina de copiar. ¿Ok? Eh, ¿Qué le ha ido muy mal a Facebook? Cuando ellos tratan de crear el futuro. Lo han hecho terriblemente mal. Por ejemplo, el caso del metaverso. El caso del metaverso, yo sigo sin explicarme cómo esto se convirtió en algo tan grande, pero el caso del metaverso fue uno de esos flops que llamaríamos en inglés de un modelo de negocios que estábamos tratando de reinventar el futuro que no funcionó. En el caso de la inteligencia artificial, ya otros reinventaron el futuro. ¿Ok? Ya Sam Altman y Anthropic y DeepSeek y todos estos modelos ya han ido inventando el futuro. ¿En qué sí es muy bueno Facebook? En hacer esto que están tratando de hacer. No ser necesariamente los líderes punta de lanza en el límite del conocimiento humano, pero tienen una maquinaria tremendamente en sintonía para hacer el siguiente paso, escalarlo, hacerlo importante y hacer muchísimo dinero a través de eso. Qué bueno que mencionas lo de metaverso porque ya la gente no se acuerda. Hay una razón muy particular por la cual Meta se llama ahora Meta y antes era Facebook. Hay que recordar que hace tan solo unos cuantos años, 3, 4 años, no me acuerdo si fue justo hasta incluso después de la pandemia, si no es que durante la pandemia, que Facebook, que Mark Zuckerberg una mañana se levantó y dijo, el futuro de Facebook es el metaverso es este asunto que, por más que lo explique Alberto Padilla, nunca va a entender y nunca entendí, pero creo que no fui el único. Por ahí nos ¿Correcto? vamos a ir todos y tanto nos vamos a ir, pero no nada más todos, el mundo se va a ir por ahí también. Yo voy a ser punta de lanza y aparte la empresa se va a llamar ahora Meta por Metaverso. Eso, ese asunto y esa visión y eso que le invirtió varios miles de millones de dólares en eso, duró, ¿cuánto duró? 6, 7, 8 meses, no duró ni el año. No, no llegó al año, o sea, hay proyectos que uno dice, uy, se ahogaron en la orilla. Estuvieron 5 años antes, pero 5 años después y tenían la visión correcta. En este caso del metaverso, para mí siempre fue relativamente claro que, primero, lo que estabas vendiendo era realidad virtual, no estabas vendiendo un metaverso como tal. Para mí la diferenciación en mi cabeza es que el metaverso es algo más parecido a The Matrix, a la película, que es una experiencia sensorial, que es una experiencia completa y totalmente inmersiva, que te permite eliminar barreras entre el mundo físico y el mundo digital. Al final lo que hizo Facebook fue nada más comprar una compañía que producía dispositivos o headsets de realidad virtual que son muy útiles para los videojuegos, Pero, que son muy útiles para otro tipo de pero, industrias, pero sobredimensionaron esa propuesta de valor no, por completo. ese día Zuckerberg se fumó una rara, se fumó una diferente a la que normalmente se fumaba. Claro, y él tiene esta obsesión con la realidad virtual desde hace años. Él compra Oculus, que era la empresa líder de realidad virtual. De nuevo, mismo modelo de negocio.
compra a Oculus, que era la que producía los headsets, pero también compra a Palmer Luckey, que era el CEO de Oculus en ese momento. Entonces, ese es su modus operandi. Fue una salida en falso, se llevó a un montón de empresas entre las piernas, para llamarlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque luego Microsoft siguió, luego tal empresa siguió, pero siguieron con esfuerzos muy mesurados y muy tácticos solo en caso de que esto se convirtiera en algo. Fue una movida desacertada. Ahora, también te recuerdo, esto fue saliendo del escándalo de Cambridge Analytica, fue saliendo de un momento en el que la regulación europea se puso más densa, la regulación del estado de California se puso más densa, que es hasta cierta forma la regulación de facto de Estados Unidos, la regulación californiana de datos personales y manejo de información personal. Entonces también él necesitaba este rebranding para darle esperanza a los inversionistas. Con inteligencia artificial yo creo que va a caminar un poco distinto. Con inteligencia artificial ya sabemos que esto sí viene, que esto es transformador, que esta es una nueva etapa en la humanidad. Ahora él dice, con esto es un nuevo inicio y una nueva era para la humanidad que nosotros estamos haciendo posibles. No, no. Esto ya alguien más lo hizo posible, ya alguien más corrió con el riesgo, ya alguien más se lleva el crédito. Ahora ustedes son muy buenos, Facebook, en lo que saben hacer, que es ser seguidores de tendencia y escalando esa tendencia. ¿Y tú crees que va dirigido o ves que va dirigido hacia algo diferente que nadie está haciendo a este respecto? Por el momento no. Por el momento yo creo que todavía no hay un caso de uso que uno diga es completamente distinto. Hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, ellos tienen Llama, que es un modelo de inteligencia artificial que es muy bueno, pero también tienen aplicaciones de inteligencia artificial para Meta. Entonces, temas como moderación de contenido, temas como algoritmos de contenido, temas como interacción en redes sociales han sido como es hacia donde se dirige esto, por lo menos con la información que hay pública. Y no me gustaría especular, puede ser que tenga un as bajo la manga que, como Claro. decías tú al inicio, mañana esta conversación la volvamos a ver y digamos qué tan equivocados estábamos. Pero Ujú, bueno, ese es ujú, el mundo en el ujú. que se vive en la tecnología. Pero si tú pones atención, la misma compra de WhatsApp es tratar de copiar el modelo de WeChat en China. Entonces, si queremos entender qué podría hacer Mark Zuckerberg en función de eso, es muy fácil. Volvamos los ojos a China, entendamos qué está haciendo China con WhatsApp, entendamos qué está haciendo China con sus redes sociales, y por ahí es por donde va a poder venir mucha de la inspiración de lo que él está tratando de hacer. Claro. Bueno, otro que también resulta que está metido en inteligencia artificial, pero pocas veces se habla de eso porque anda metido en muchas otras cosas más visibles, es Elon Musk. Y por lo Ajá. que estaba viendo yo en el titular, Elon Musk pues se enojó, está enojado porque la inteligencia artificial no piensa como él piensa y dice que entonces como no piensa como él piensa, la inteligencia artificial está llena de basura. Exacto, exacto. Yo, hace un par de años en este programa, uno de los segmentos, uno de los editoriales que hicimos fue la comparación de los nuevos varones de la tecnología versus los antiguos varones ladrones, los Rockefellers, los Vanderbilts, todos estos industrialistas americanos de inicios o finales del siglo anterior. Eh, Hicimos el comparativo de cómo en ese momento los varones ladrones industriales estaban sin ningún mecanismo de control. No habían prácticas antimonopolísticas, no habían leyes de defensa del consumidor, ni de los trabajadores, ni demás, ni demás. Y hablábamos de el peligro que tienen la consolidación de poder en personas como Musk, como Zuckerberg, como Bezos, y podría seguir ahí con la lista. Básicamente, lo que está diciendo Elon Musk es lo siguiente, y es re peligroso: todo de lo que se alimentó la inteligencia artificial es basura, porque todo eso vino de los medios de comunicación tradicionales. Y los medios de comunicación tradicionales están mal y tienen una agenda y tienen un fin político y tienen un fin de control. O sea, Entonces, mi herramienta... yo no, ellos sí. Ajá, yo no, ellos sí, exacto. Y mi herramienta de inteligencia artificial va a tener esa visión sin sesgo de todas estas cosas. Entonces, es un intento flagrante de reescribir la historia. Ahora, Musk no deja de tener un punto, que es la historia la escriben los vencedores. Correcto. Entonces, imagínate, y aquí me voy a poner un poco político y me disculpo, imagínate si Donald Trump hubiera nacido 100 años antes, ¿ok? Con el nivel de control que tiene sobre los Estados Unidos,
¿cómo juzgaría la historia de Donald Trump? Probablemente dirían es el mejor presidente de todos los tiempos, es el tipo más brillante, fue el que hizo los mejores tratos. Entonces, hasta cierto punto, Elon Musk tiene un punto, pero al final es una proposición tremendamente peligrosa porque de ahora en adelante los que están consolidando el poder de la inteligencia artificial también van a tener el poder de hasta cierto punto de reescribir la historia. Y eso en manos de alguien como Elon Musk es espeluznante, verdaderamente. ¿Y qué tan importante es Elon Musk en la inteligencia artificial actualmente? Muy. En silencio, muy. Acuérdate que Elon Musk es uno de los cofundadores de OpenAI. ¿Ok? Entonces, no es nuevo en este campo, no es una persona ajena, él se separa de OpenAI al momento en que Sam Altman y el resto del comité lo deciden hacer pasar de una empresa pública a una empresa privada y posteriormente venderlo, perdón, de una empresa sin fines de lucro a una empresa privada que quiere lucrar y posteriormente lo venden a Microsoft. Ahí es donde Elon Musk se termina de desligar de OpenAI, pero claramente Elon Musk ha tenido una mano en construir esto. Segundo, lo que siempre hemos dicho, Elon Musk ha tratado de posicionar a Tesla siempre como una empresa de inteligencia artificial que monetiza su inteligencia artificial a través de robots, a través de taxis, a través de carros, y por eso es que el precio de la acción de Tesla se mantiene ridículamente alto, no por las ventas de los carros, sino por ese potencial que siempre vieron. Ahora, si eso es cierto o no, o si esa es la visión correcta o no, yo ya no me voy a meter a juzgar en ese tema, yo creo que no, pero es el paradigma que él siempre ha vendido. Entonces, él siempre ha estado tremendamente amarrado con temas de inteligencia artificial y tiene una influencia, no secreta, pero tiene una influencia discreta, pero poderosísima en el gremio. ¿Qué es Grok? Grok es el modelo de inteligencia artificial de Elon Musk. Entonces, por eso te decía, la sobresimplificación del asunto es el chat GPT de Eh, Elon Musk. pero entonces Elon Musk tiene una empresa de inteligencia artificial Elon Musk tiene una empresa de inteligencia artificial, que se llama Grok, o sea que su modelo se llama Grok. Es como decirte si estuviéramos hablando de chat GPT. de Entonces, por eso ChatGPT. es por eso que este revisionismo histórico es tan peligroso, porque entonces si un americano común y corriente ingresa y dice, bueno, ¿qué pasó con el escándalo de Watergate? Hace en los 70 y Richard Nixon, Elon Musk decide que no, que los periodistas fue prensa canalla, entonces Grok lo que te va a responder es, los periodistas fueron prensa canalla, fueron datos infundamentados, y estoy hablando de un caso hipotético, por favor, mantengámoslo Sí. así, y que Richard Nixon fue una persona honesta y que fue una persona que se le juzgó mal. Ese es el nivel de revisionismo histórico que podríamos estar hablando con estos conceptos que está manejando Elon Musk. Es que al final, ChatGPT, Grok, no es otra cosa más que un Wikipedia potencializado, pero que está hecho por humanos, por gente normal, común y corriente. Exacto. Y ellos, ¿verdad? Creo que lo conversábamos la vez pasada. La inteligencia artificial en este momento no es inteligente. La inteligencia artificial es una calculadora gigante. Y es no solo una calculadora gigante, sino es una calculadora gigante que sabe de estadística. Entonces, por eso da como esa apariencia de ese fenómeno emergente de inteligencia, de que estoy hablando con alguien. Pero lo que les decía la vez pasada es lo único que hace la inteligencia artificial es calcular la probabilidad de cuál es la siguiente palabra que viene y responder en función de esa probabilidad. Pero entonces esa probabilidad es ajustable y ahí es donde podemos manipular la inteligencia artificial. Yo puedo sesgar mi inteligencia artificial hacia donde piensa y dar los resultados que yo quiero. Lo otro que puedo hacer es revisar la historia, hacerle edición a la historia y realimentar mi inteligencia artificial con nuevos hechos históricos reinterpretados, ¿ok? Y por ende, el resultado que va a salir son mis nuevos hechos históricos reinterpretados. Claro. Por cierto que reflexioné en Wikipedia mientras te escuchaba, pero reflexionándolo aún más, Wikipedia sigue siendo y es ahora a la luz de todo lo que tú estás explicando, de lo que es, inteligencia artificial, Wikipedia se ha posicionado como un medio bastante confiable de información en general.
Sí, Eso y opino así, mío. y así son los ciclos de tecnología. Hace 3, 4 años uno lo usaba como un despectivo. ¿De dónde sacaste eso? De Ah, Wikipedia. exacto. Ajá. Ahora es, ¿de dónde sacaste eso? De Wikipedia. Ah, ok, qué bueno, porque tiene fuentes, tiene citaciones, la comunidad puede hacer ediciones, la comunidad puede dejar sus comentarios. Entonces, hay un garante de que la visión general de los hechos, que ojo, no necesariamente siempre es la correcta, pero que por lo menos el consenso sobre la información que está en Wikipedia es el correcto. En el mundo de ciegos, el tuerto es rey, en este caso el tuerto es Wikipedia. Exactamente. Daniel Hernández, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo a ti y a la audiencia. Igualmente, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.